Hola, buenas tardes chicos, audiencia en general con todos ustedes. Quería saludarles y también pues aquí estoy de nuevo otra vez después de mucho tiempo. Quería comentarles por qué estaba desaparecida de las redes sociales. Entonces pues aquí estoy de nuevo para contarles de que por qué estaba desaparecida de mi último video, desde mi último fertilización in vitro fallida, ¿no? O sea, pues creo que todas las chicas sabemos lo duro que es emocionalmente, lo duro que es físicamente, lo duro que es económicamente. Entonces, les quería comentar, les quería compartir mi experiencia, cómo me ha ido, cómo me he sentido, cómo he estado. Entonces, pues, por la misma razón yo estaba desaparecida un buen tiempo porque después de mi último FIP me he sentido muy mal. Me estaba cansada porque yo venía pues, como les había comentado, ¿no? En mi FIP fallida o en la fertilización in vitro fallida que tuve el año pasado en enero de 2022. Entonces, desde ahí no vuelvo a hacer ningún otro video. Entonces, les quería comentar por qué estaba desaparecida. Y también les traigo una muy buena noticia. Y entonces, pues sin más preámbulos, les voy a contar que por qué estaba desaparecida de redes sociales. Uno, porque, mira, uno, porque la verdad, eh, me sentía yo emocionalmente muy cansada de, de haber salido de la pandemia y intentarlo buscar mi FIP en el, ¿no? Creo que todos sabemos que la pandemia, yo pues mucho más antes de la pandemia intenté buscar esto de la fertilidad, en el mundo de la fertilidad. Yo no sabía nada, yo era novata, no había buscado ni información, ni por redes sociales, ni nada por el estilo. Después me involucré mucho más, después de mi último in vitro fallida. De ahí para adelante me involucré muchísimo porque yo decía, ¿por qué ha fallado? ¿Qué he hecho mal o qué he hecho mal el médico? Me involucré muchísimo y me sentía pues emocionalmente cansada, físicamente cansada. Ustedes saben, chicas, que recorrer este mundo de la infertilidad es muy largo. Para mí ha sido demasiado largo porque yo inicié esto antes de la pandemia. En el 2020 empecé con esto. Entonces, justo cuando yo empecé, más o menos en enero del 2020, vino la pandemia en marzo del 2020 acá en Perú. Llegó la pandemia y todos estuvimos pues todos guardados en casa y nadie podía salir, que esto, que el otro. Entonces, todo 2020, todo 2021 yo había perdido prácticamente tiempo y más o menos retomé 2021 en octubre más o menos y yo ya sabía que ya tenía detectado que mis trompas una de mis trompas estaba obstruida y para hacerme un vitro era pues sacarme o operarme eso y yo me negaba a operarme. Yo decía, no me puedo operar, tengo que buscar otros médicos o segunda opinión para que me puedan decir lo mismo. Y me dijeron lo mismo en 3 ocasiones. Entonces tomé la decisión pues con el dolor de mi corazón, quitarme o operarme, ¿no? La trompa, porque tenía el hidrosalping, estaba lleno de agua, algo así me explicaron. Y es un hidrosalping, es una enfermedad en las trompas. Las trompas se tapan y se llenan de líquido
Puede ser por muchas ocasiones, puede ser por mucha infección urinaria que hayas tenido seguido, repetitivo, o puede ser por algún contagio de transmisión sexual, no sé, cuál sea el caso, no sabemos. La cuestión es que yo tenía eso y me operaron más o menos en octubre del 2021 y ni bien me operé en el 2021 en octubre, en noviembre empecé ya mi aspiración, en diciembre ya, en octubre más o menos a fines y en diciembre ya había tenido solamente, para ese entonces yo tenía mi antimilleriana baja, bajísima, tenía 33 años recién y tenía 1.0 y mi doctor me decía muy raro, pero esto eres muy joven, no sé por qué, esto que el otro. Y yo pienso que es por el estrés, porque yo andaba muy estresada por la pandemia y por el mismo que estaba pasando yo por mi infertilidad que tenía. Y no sabía que el estrés afectaba tanto en esta ocasión. Entonces eso yo pienso que me ha hecho que yo baje bastante mi antimilleriana y todo eso, porque la antimilleriana, tu reserva ovárica es una célula. Y cuando tú estás tan estresado, las células pues se comprimen. Pienso que eso va a pasar. Bueno, no sé. La cuestión es que yo tenía baja mi reserva ovárica, me estimuló el doctor, me sacó solamente 5 folículos o ovocitos, de los cuales tienen que inseminar con el espermatozoide de mi esposo, juntar en laboratorio y esperar a los 5 o 6 días para que lleguen a blastocitos. Entonces, una vez que lleguen a blastocitos, en 5 o 6 días recién lo ponen a criopreservar. Lo criopreservaron, solamente un embrión llegó porque hubieron dos y uno se quedó en mórula y otro llegó a blastocisto a los 5 días. Entonces, como yo tenía un único embrión, el doctor no me dijo nada más. Me dijo, ya bueno, este único embrión te tendré que transferir. Entonces, mi fecha de transferencia, bueno, escogimos mi siguiente regla, me transfirió y todo eso. Ya tuve la transferencia de mi embrión, pero luego fue fallida. Ya les conté eso. Y pues había atravesado tanto tiempo de 2020 al 2022 y eso me ocasionó desgaste físico y emocional muchísimo. Y pues después de que fue fallida me sentí peor aún, decaí y claro que saqué fuerzas para estar bien, pero de todos modos no me sentía emocionalmente bien. Entonces, pues decidí como descansar un poco, se podría decir, ¿no? Descansar. Puse en stop un poco y bueno, puse en stop y una vez que puse en stop, pues febrero, marzo, abril, marzo, abril. En abril busqué en otro centro de fertilidad, ¿no? A otra doctora, porque ya donde que me hice con el doctor, ya no quise, pensé que buscar otro era mejor. Bueno, eso pensé yo. Entonces fui a una doctora que, ¿no? Una doctora, no sé, tal vez la conocerán algunos, los que están acá en Lima, porque es una doctora bien conocida y es una doctora excelente supuestamente, porque así se maneja en sus redes sociales, que ella ha sido pues cuando era más joven como doctora en el Hospital San Bartolomé, ha sido jefa de reproducción asistida. Entonces yo me confié y me fui con esta doctora y me dijo, ya tu antimilleriana sí está baja, 1.0, que esto, que el otro, te podría sacar otro, pero yo dije, pero no ha pasado todavía ni un año y entonces todavía está vigente. Bueno, me dice, ya te estimulamos, que esto, que el otro. Y no me aspiró, se podría decir casi nada. Me aspiró dos y uno de los ovocitos estaba enfermito o algo así y lo descartaron, solo un ovocito congeló.
Y pues aquella doctora me decía a mí de que vamos a hacer doble aspiraciones. En esta doctora cuando yo acudí, vio mi antimillonariana, que esto que el otro, vio mi edad, me dijo, ya tienes 34, ya, entonces, bueno, de todas maneras eres joven, pero está baja tu reserva ovárica. De todas maneras te vamos a hacer dos aspiraciones para poder juntar ovocitos y para obtener más embriones. Esa idea me dio y me dijo también para poder aspirar doble veces, te vamos a inyectar el RPR, no sé si conocen, plasma rico en plaquetas, pero a los ovarios, para rejuvenecer un poquito y obtener más ovocitos. Eso es lo que me dijo la doctora. Salí muy contenta porque dije, entonces todavía hay, ¿cómo te puedo decir? Una esperanza, ¿no? Porque me iba a aspirar doble y iba a juntar más ovocitos, iba a haber más embriones. Estaba feliz. Y pues como cualquiera, ¿no? Entonces dije, tenemos esperanza. Pero la sorpresa fue de que cuando me aspiró esta doctora, llega el día de mi aspiración y me aspira solo un óvulo. Y pues un óvulo ¿de qué sirve? Porque si de 5 óvulos solo ha llegado a ser, de 5 óvulos fecundados, al final ha llegado solo un blastocisto con el doctor que yo me hice. Y esta doctora me aspira solo un ovocito. Y para que llegue a blastocito está muy difícil, un solo ovocito. Aunque íbamos a hacer 2 aspiraciones, ya lo conté. Entonces, pues estaba desanimada y molesta yo porque aplicarse tantas pastillas cuesta muchísimo. A mí me costó casi como 15.000 soles. La primera fui fallida, aquí hice como 15.000 soles. Ahora esta segunda fui que estaba haciendo con la doctora otro 15.000 soles o 16, 17 creo que me costaba con la doctora, me costaba más, algo de 17.000. Entonces los medicamentos cuestan carísimo. Entonces la trauma que pasas, a mí más me estresaba acudir a cada rato al centro, porque tienes que acudir a cada rato, a cada rato, a cada rato. Y eso me estresaba muchísimo porque yo vivo lejos. Entonces los medicamentos que me tenía que aplicar todos los días, todos los días, todos los días. Hoy eso que te ponen las hormonas, te ponen unas hormonas, te ponen los pelos de punta, te ponen renegoso. Hoy estás alteradísimo con las hormonas. ¿Quién te puede entender más muchísimo de esto? Solo una persona que pasa por esto. Solo una persona que está en un procedimiento de fertilización in vitro o está buscando un embarazo y no sabe a dónde acudir. No les quiero asustar, pero el camino es largo. A mí me pareció demasiado largo. Y a veces hay doctoras o doctores, cuando tú le preguntas, te esquivan la respuesta. En vez de responderte, por más que las respuestas sean incómodas, deberían responderte. A veces tú les haces unas preguntas incómodas para ellos, supuestamente, y ellos no te saben responder, te esquivan, te dan otra respuesta o te cambian por otra palabra. Y eso a mí me molestaba. Eso me pasaba con todo. Con el otro doctor y también con la doctora. Entonces, pues pasó eso, aspiró, ¿no? Y acudí después de que me aspirara, la doctora me llamó y para acudir a su centro y me dijo, o sea que te hemos sacado poco porque tu antimillariana y tu reserva ovárica es baja, creo que sabías, por eso íbamos a aspirar doble, pero si tal vez acá en la segunda aspiración también te aspiro solo 1 o 2, entonces ¿qué va a pasar? Mejor búscate una donante para que eso no suceda, me dijo. Entonces yo decía, pues, pero una donante, ¿por qué? Si yo soy joven, que es bueno. Les estoy diciendo, si quieres yo te aspiro la segunda vez, pero ya corre por ustedes si lo aspiro 1 o 2 y eso no va a llegar a blasto. Para que llegue a blastocisto por lo menos necesitamos 8 ovocitos aspirados, 8 a 10 ovocitos aspirados. Búscate una donante, un familiar o alguien. No sé.
Bueno, la cuestión, yo me busqué una donante, ¿no? Anónima, que era joven, tenía 27 años. Estaba un poquito gordita, sí, estaba subida de peso. Y pues, no saben la sorpresa que la verdad me... Con esto yo me desanimé muchísimo, me chocó horrible, ¿no? Porque a la joven donante llega el día de su aspiración, todo. Hicimos, ¿no? Con la chica, le realizaron exámenes, yo gasté un montón de dinero, otros 15.000, porque en cada tratamiento más o menos el promedio es 15.000 soles, a más, y ya, llega el día de la chica de la donante, de mi donante, su aspiración, y la doctora, imagínense, la doctora se había olvidado. Yo pensé que no, la doctora. Y me llama de la clínica a las asistentes. Me dice, señorita, ¿dónde estás? Sí, estoy llegando. Ok. Y la doctora no llegaba. Pero yo no sabía, pues. Yo pensé que la doctora ya estaba dentro, en la clínica. Porque es una clínica, porque su centro de ella es una oficina aparte. Y ella te hace todo el procedimiento en una clínica. Y de su centro, de su oficina, de su consultorio, te lleva ahí a hacer todos los procedimientos de alto riesgo, porque para que te saquen los óvulos te tienen que sedar, te tienen que poner sedante para que tú te quedes dormida y ahí te aspiren. Entonces ese procedimiento lo hace ahí en la clínica. Entonces la doctora se había olvidado ese día que tenía 2 aspiraciones. Llega toda apurada, dice que estaba enferma. Llega toda apurada. Esta doctora se llama doctora Flor Carvalho. En sus redes sociales hay un montón de personas siguiendo. Yo la verdad la dejé en manos de Dios, porque salí discutiéndome. No me dio ninguna solución esta doctora. Me dijo, si quieres denúnciame, porque ella tiene la culpa. Me dice, no, yo puedo aspirar hasta las 38 horas. Con eso se salva, porque la aspiración es a las 36 horas. Si tú aspiras a las 37 o 38 horas, el ovocito se revienta. Y eso es lo que había pasado en mi donante. Se había reventado, no había ni un ovocito, ni uno. No aspiraron nada, porque ella ya ha entrado fuera del horario. Su aspiración era a las 10 de la mañana. ¿Ella qué hora ha llegado? 11:30. Porque la primera paciente, 10 en punto ha llegado. A la primera paciente empezó a aspirar, porque la primera paciente de su aspiración era 9:30, creo, y empezó a aspirar porque era a las 10. Y a mi paciente de mí, no, pues aspiró después de que terminara con la otra chica. Y entonces en ahí no salió ningún ovocito. Me enfurecí y me discutí con la doctora. Bueno, entré en un shock, se podría decir. Mi esposo peor, porque es más renegón. Bueno, este video creo que está muy muy largo. Voy a terminar contando lo de mi donante en el siguiente video.